los op-amps que estamos utilizando son los TL082. ¿Por qué ocupamos estos? Estos tienen una alta fidelidad o fiabilidad, creo que es la palabra, para lo que es amplificación. Entonces, ocupamos estos porque son muy seguros, ¿sí? En el momento de PID. ¿Por qué no ocupamos los LM37, todos esos? Son porque son un poquito no fiables, ¿sí? Para lo que es PID. Entonces, los más probados para PID son los TL082. Recomendados. Ajá, sí, recomendados. Entonces, estos de aquí funcionan con fuente simétrica, lo que es más 12 y lo que es menos 12. La fuente simétrica se puede hacer de dos formas, lo que es utilizando dos fuentes, como ustedes ven, una batería de 12 y una batería de menos 12. Y se hace la tierra uniendo lo que es el positivo y el negativo del otro. O se puede hacer con lo que es una sola batería y con dos capacitores. Pero lo que pasa al hacer con dos capacitores es que siempre se desbalancea una fuente. Entonces una puede salir de un 11 voltios y la otra puede salir de menos 9 voltios. Y en estos op-amps siempre se necesita que tanto la fuente positiva como la fuente negativa tengan el mismo valor, ¿sí? Entonces por eso ustedes ven que tiene dos fuentes aparte, ¿sí? Sí, por eso tiene 12. Las fuentes de las PCs tienen positiva y tienen negativa. Entonces lo único que hacen es aquí. Y la configuración para obtener la tierra ya se saca del circuito del diseño. Ahora, ¿qué es lo que hace un circuito PID? Un circuito PID es aquel que compara una señal de un sensor con un set point o un punto deseable que nosotros queremos y en base a eso realiza el proceso que nosotros necesitemos, como activar un ventilador, activar un calefactor, activar un cautín, ¿sí? Lo primero que se hace es un acople de señal. ¿Qué es este acople de señal? El acople de señal es aquel que, dependiendo de la variación de mi sensor, en este caso un LM35, me dé la opción de obtener a la salida una variación en voltaje. ¿Qué quiero decir con esto? Esta me presenta una variación en milivoltios, ¿sí? Entonces, si yo necesito que la variación sea mucho más grande, utilizo un pequeño amplificadorcito y ya no me varía en milivoltios, sino me varía de voltio en voltio, ¿sí? Eso es un acople de señal. Entonces, ustedes miren aquí, tienen por ejemplo el primer amplificador, este es el sensor, ¿no? El primer amplificador entra directamente a una entrada y viene acá un comparador y sale la señal. Entonces, si ven, ustedes ya no tienen la salida en milivoltios. Miren aquí, ¿cuánto está saliendo? 0.23 milivoltios. Y acá, ¿cuánto les bota ya? 2.49 voltios. Entonces, ¿qué es? Es un amplificadorcito de señal, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este amplificadorcito de señal? Porque el momento que nosotros ponemos una señal comparable o un set point, esa señal tiene que ser en voltios, la variación en voltios, porque yo no voy a estar diciendo, tengo que hacer el cálculo para sacar en milivoltios. Más fácil se hace el cálculo para sacar en voltios. Claro. Entonces, la primera etapa, vuelvo y repito, que ha sido un acondicionador de señal. ¿Sí? Listo. El sensor funciona con ¿qué? Más 5, menos 5 y la señal. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, miren, tienen ya una fuente de 5. ¿De dónde podemos sacar esa fuente? De la fuente positiva. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos un solo reguladorcito. ¿Ya? Tienen el positivo, tienen la señal, tienen el negativo. Tenemos el acondicionador de señal. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener? Es tener una etapa en donde nosotros podamos ingresar la temperatura que yo deseo comparar. Yo que sé, por ejemplo, ¿sabes qué pediré? Actívate a los 40 grados o actívate a los 20 grados. Claro. ¿Cómo hacemos eso? Con un comparador, ¿sí? Entonces, aquí en esta partecita de aquí, este arreglo que ustedes ven de resistencia, es el que me determina mi señal de set point. Ahora, aquí yo ya no trabajo con grados, trabajo con voltajes. Y para saber a qué voltaje yo necesito trabajar, ya necesito saber el datasheet del sensor. Supongamos, ¿qué quiero decir con esto? Si el sensor, creo que este sensor bota 2 milivoltios por variación de temperatura, o sea, por grado que varía, yo necesito hacer una relación. Supongamos, a los 18 grados yo considero una temperatura ambiente, ¿cuánto voltaje voy a obtener en el sensor? Si yo no tengo el datasheet, es una forma intuitiva de hacer es que coger, alimentar y medir cuánto me va a dar. Supongamos a los 18 grados me da 0.18 milivoltios. Si yo subo a los 20 me va a dar 0.20 milivoltios. ¿Sí? Entonces miren aquí,
¿Con qué temperatura está? Con 23 grados. Claro. ¿Cuántos milivoltios me dan? 23 milivoltios. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo, ya bueno, por errores, ya por el amplificador mismo, ¿cuánto me da? 2.4. Casi 2.3, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo acá necesito saber esa relación. Por ejemplo, con el multímetro, cojo y mido el potenciómetro y digo, si yo quiero una temperatura de 24 grados, aquí debo tener 2.4 voltios. Claro. Si yo quiero una temperatura de 30 grados, ¿cuánto debo tener aquí? 3 grados. ¿Sí? Entonces, esa es la relación. Sí, entonces verán, vamos viendo. Vamos subiendo. Mire, 24 voltios, ¿a cuánto ha subido la variación? A 0.24. Vamos viendo yo que sea unos 40 grados. 0.40 ¿Sí? voltios, claro. Y miren acá. 4. Claro, ¿Sí? 4.4 Ahora, esto está hecho para una configuración de 0 a 5 nomás, para que no se corra mucho peligro. ¿Por qué de 0 a 5? Porque bueno, un amplificador realmente puede darnos la amplificación hasta donde la alimentación le permite. ¿Sí? Supongamos yo quiero amplificarle al máximo de su exponente, ¿cuánto me va a dar la amplificación máxima? Los 12 voltios positivos. Pero yo le he hecho un control que solo dé hasta los 5 voltios. ¿Sí? Entonces, de igual forma, también van ustedes a obtener, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí tenía 2.67, ¿a qué grado se estaba activando? Aquí en la referencia tengo 267. ¿Qué temperatura ha sido? A los 26 grados. Y acá ya tengo 40 y el ventilador ya debe estar activo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ha sido ¿qué? Mi set point, todo este juego de resistencias que ustedes ven aquí. ¿Y qué es este juego de resistencia? Simplemente son divisores de voltaje. ¿Sí? Sí, porque al final Son divisores de voltaje. Ya. Una vez que ya tengo el set point configurado con divisores de voltaje, yo necesito ingresar esto de aquí y esto de acá de una forma que me dé la resta entre los dos. ¿Por qué la resta? Si yo comparo el set point siempre con el valor del sensor, voy a obtener que puede ser igual a 0, puede ser negativo, que puede ser positivo. Entonces yo necesito meterle a un comparador. Este op-amp de aquí está configurado como comparador. Ustedes deben ir a determinar las configuraciones de los op-amps. Las configuraciones ya son fijas. Por ejemplo, si conecto una resistencia entre el pin 3 y el pin 2 le conecto a tierra, ya es una configuración. Puede ser un sumador, puede ser un restador. Esas configuraciones ya son fijas. Entonces, mire, por ejemplo, un amplificador que me dice conectar una resistencia al pin 2 y a tierra y se acabó. Pero el 1 va a tierra. En cambio acá, miren, los dos tienen señal. Es ya un comparador. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí tienen una señal, aquí tienen otra señal. Ninguno de los dos pines va a tierra, por lo tanto ha sido un comparador. Y siempre, ustedes tomen en cuenta, siempre en la resistencia de retroalimentación me va a dar el porcentaje o la ganancia de amplificación. ¿Sí? Entonces, ustedes con esto, si ustedes ponen un valor más alto o un valor más bajo, o disminuye o aumenta la ganancia. ¿Qué quiere decir? Aumenta los voltios a los cuales yo aumento o disminuye los voltios. Pongamos aquí, yo ingresé un voltio y con una amplificación de 2 a 1 voy a obtener 2 voltios. Con una amplificación máxima, ¿qué quiere decir? Que por un voltio yo puedo obtener hasta 12 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la resistencia que me determina esta? La de retroalimentación. Listo. Hasta aquí, ¿entendido? Sí, hasta ahí está muy bien. Ya, hasta aquí yo puedo hacerle, por ejemplo, ¿sabes qué? Si es 0, poner aquí un LED, se prenda si 0, ¿no es cierto? Se va a prender, se va a apagar. Ahora, aquí ya entra lo que es el PID. El PID está conformado por 3 etapas, ¿no es cierto? Clarito está en el nombre: proporcional, integrador y derivador. ¿Cuál es el proporcional? El proporcional es el únicamente aquel que recibe la señal, amplifica y deja pasar, ¿no es cierto? Entonces veamos, recibe la señal, amplifica y deja pasar. ¿Sí? Entonces miren, no hay nada aquí del otro mundo. ¿Sí? Listo. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí hay un tierra que está escondido, ¿no? Miren, ¿sí? Entonces ha sido un amplificador. Listo. De ahí tenemos que la etapa de derivación, que creo que es el que tiene a la entrada, ¿no es cierto? Y controla la ganancia. Y el integrador es el que tiene el capacitor en la retroalimentación. Los tres en conjunto me tienen que dar una sola salida a la final.
¿Cómo hago que los tres me den una sola salida? Le ingreso a un sumador. Entonces, miren, las tres señales están ingresando a un solo punto. ¿Sí? Ahí sí, ya. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hace cada uno? El proporcional simplemente aumenta, o sea, se amplifica. Si la señal, si el error es grande, la velocidad del motor va a ser rapidísima, sin importarle si es el error cerca del set point o lejos del set point, simplemente amplifica y ya. El integrador es aquel que intenta anticiparse al error. Sí, claro. El integrador puede ser al revés, ¿no? El integrador es aquel que intenta anticiparse al error. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy pasándome ya, o estoy llegando ya, yo que sé, al set point, quiere decir que puede haber un error, ¿no es cierto? Claro. Voy a activar el motorcito despacito. ¿Sí? Y el derivativo es aquel ya que se acumuló errores. Ya me pasé del set point, estoy con un error mucho mayor, dice, actívate a toda velocidad. Si ya va acercándose al set point de regreso, dice, no, ya me estoy anticipando, vamos a bajar la velocidad. ¿Sí? Claro, entonces, o sea, el integrador es el que va a ir suave. Entonces, el conjunto de los tres es aquel que claro. Entonces, ¿sí me entendieron? Ahí sí. Claro. Entonces, por eso es que no es que simplemente se activa y se desactiva, sino va bajando la velocidad. Porque ya están los tres y ahí Listo. Los tres se unen a un sumador. El sumador en el pin positivo, se va a tierra, y en el pin negativo se unen las tres señales. Una vez que yo ya tengo las tres señales integradas en una sola, lo que necesito es que aplicarle esa señal al motor. Esa señal, si ustedes se acuerdan en qué estábamos trabajando, en voltaje, ¿no es cierto? Entonces toda esta señal me va a dar un tipo de variación PWM, es decir, más o menos una señal cuadrada. ¿Sí me entienden? Más o menos un tipo de señal cuadrada, porque ¿qué va a estar haciendo? Subiendo y bajando, ¿no es cierto? Entonces, eso necesito yo, amplificarle y mandarle directo al motor. Ustedes aquí no ven que no hay ningún operador, nada. Solo hay que un amplificador para que aumente la señal, y eso le mando a un MOSFET. ¿Por qué le mando un MOSFET? Porque este es el que recibe una señal de variación de voltaje y le varía la velocidad del motor. ¿Sí? Entonces, en un circuito puente H, siempre van a encontrar ustedes un tipo de elemento como estos, como los MOSFET, o un integrado que esté conformado por MOSFET, porque este es el que recibe variación de voltaje y permite obtener variación de voltaje. ¿Sí? Y en configuración, ¿cómo determinamos que debemos usar este? Básicamente es como un transistor NPN normal, pero de la corriente que nosotros necesitamos. Supongamos yo necesito un motor de unos 10 amperios. Debo usar aquí un MOSFET de 10 amperios. Claro. ¿Sí? Entonces en este caso, un motorcito es pequeño, yo que sé, hasta el máximo 2 amperios. Un MOSFET de 2 amperios. ¿Sí? Eso es. Entonces miren, viene la señal, compara. Ahora, ¿qué pasa si yo le voy bajando? ¿No es cierto? Estaba en los 26 grados. Bajémosle a los, yo que sé, a los 20 grados. No es que el motor se va a parar de una, como les dije. Miren el voltaje. Va disminuyendo proporcionalmente. Bajando, claro. Ahí está entrando nuestro integrador, entonces, miren, como dice. Entonces no... Miren, va bajando proporcionalmente hasta que ya detectó que ya se pasó y no tengo por qué prender el ventilador. No es que prende y se apaga de golpe. En esos casos solo ya fuera una cosa que ya... Lo que pasa es que el control de prender y apagar el ventilador se llama control on-off. No es un PID, simplemente se prende. Si se pasó del set point, se prende a toda la velocidad. Y si ya se enfrió, se apagó a toda velocidad. No vas a controlar, no hay control de velocidad. Entonces, miren. ¿Sí? Ese es el uso del PID. Y ya. Es todo. ¿Cómo se calcula esto? En base a las constantes que ustedes necesitan obtener de acuerdo al sistema. Si haya KP, KI, KD. Como si haya eso, hay todo un proceso que se llama